Él quería que ella robara. Lo necesitaba, para finalmente probar lo que creía sobre gente como ella. La puerta de la caja fuerte estaba abierta de par en par, como la mandíbula de un depredador, con filas ordenadas de billetes de $100 y cajas de terciopelo brillando bajo la fría luz del candelabro. Gregory y Arlo no se molestaban en ocultar su pequeño espectáculo, recostado en su sillón de cuero, piernas cruzadas, girando lentamente un vaso de whisky ámbar en una copa de cristal mientras el periódico en su otra mano crujía con cada movimiento deliberado de su muñeca. Sus ojos, afilados y burlones, seguían cada movimiento de Evelyn mientras ella pulía el suelo de mármol cerca de la entrada. Sus pasos eran deliberados, meticulosos, y sus zapatos gastados chirriaban suavemente con cada paso. Su uniforme estaba limpio pero desgastado, y su cabeza agachada lo suficiente como para evitar cualquier confrontación directa. Para cualquiera que la viera, era la imagen de la obediencia silenciosa. Los labios de Gregory se curvaron en una sonrisa delgada, divertida. «Imagínalo», dijo en voz alta, no a ella, sino al aire. «Toda una vida fregando pisos, y todo lo que hace falta es un error para comprarte una mansión». Evelyn no respondió. Ni siquiera miró la caja fuerte abierta, aunque el brillo de la riqueza apilada se reflejaba débilmente en sus ojos tranquilos. El reloj sobre la repisa marcaba más fuerte, casi en tono de burla. Gregory se inclinó hacia adelante, su voz baja, calculada. «Un solo paso en falso, Evelyn, y jamás volverás a trabajar en esta ciudad». Ella simplemente enderezó su espalda, se limpió las manos en el delantal y se movió hacia la siguiente habitación, sin que una sola emoción se reflejara en su rostro. Pero Gregory no tenía idea. El silencio no era debilidad. Gregory cruzó el gran salón como un rey inspeccionando su reino, sus zapatos brillantes resonando sobre el mármol. Se detuvo a pocos pasos de Evelyn, que estaba inclinada sobre una charola de plata, quitando con cuidado la última huella. ¿Alguna vez ha sostenido dinero de verdad, Evelyn? Su voz llenó el salón, suave pero filosa, como si cada palabra estuviera bañada en veneno. Hizo un gesto casual hacia la caja fuerte abierta, donde los fajos de billetes parecían esperar, provocando. «Dudo que tu familia pueda siquiera imaginar cuánto vale eso. Generaciones trabajando, y ni así lo lograrían». Un murmullo recorrió al personal. Las otras empleadas domésticas, casi todas jóvenes y blancas, se quedaron inmóviles. Una disimuló una sonrisa. Otra desvió la mirada, mordiéndose el labio, visiblemente incómoda pero sin atreverse a intervenir. Incluso el mayordomo, tan estoico como siempre, se movió incómodo cerca de la escalera. Evelyn no se inmutó. Su voz fue suave, medida, casi demasiado tranquila. «El dinero no cambia que tan limpia queda una charola, señor Arlo». Colocó la plata pulida en el aparador, sus manos firmes. Gregory se acercó un paso más, inclinándose para que solo ella lo escuchara. Su aliento llevaba el ardor tenue del whisky mientras susurraba. «Un error, una sola tentación, y jamás volverás a trabajar. Me aseguraré de eso». Por un momento, los ojos de Evelyn se alzaron, apenas lo suficiente para encontrarse con los suyos. Tranquilos, firmes, una mirada que no decía nada, y, al mismo tiempo, lo decía todo. Pero Gregory no sabía. El silencio no era debilidad. Esa noche, cuando la mayoría del personal ya se había retirado a los cuartos de servicio, Gregory se movía en silencio por los pasillos oscuros de su mansión. Se agachó junto al gabinete ornamentado donde la caja fuerte estaba empotrada en la pared, ajustando con precisión la posición de una pequeña cámara oculta. Una cerca del candelabro, otra sobre la repisa, y una más escondida bajo el borde de la alfombra. Cada ángulo cubierto, cada movimiento grabado. Se incorporó, su sombra alargándose sobre el piso dorado. «Revisa la caja fuerte cada hora», ordenó al mayordomo principal, con un tono frío y cortante. «Si falta un solo billete, quiero que la traigan ante mí». El mayordomo asintió rígido y se marchó. Desde el otro extremo del pasillo, Evelyn se quedó quieta, sosteniendo contra su pecho la charola de plata pulida. Había escuchado cada palabra. Su expresión no cambió, ni un destello de miedo o ira. Solo sus dedos, escondidos detrás de la charola, se cerraron con fuerza, sus nudillos poniéndose blancos. Mientras se daba la vuelta para irse, un murmullo bajo la siguió. Dos de las empleadas jóvenes cuchicheaban junto a la escalera, sus voces bajas pero claras. «No pasa de esta noche». Evelyn no dijo nada.
Caminó hasta su modesta habitación en el ala de servicio, cerró la puerta y se sentó en el borde de su cama. Durante un largo momento, miró su teléfono. Luego marcó un número, su voz apenas un susurro. «Es hora». Por la mañana, el aire en la mansión se sentía más pesado, no por el calor húmedo del verano, sino por los susurros que se arrastraban por cada pasillo. El personal que antes le sonreía a Evelyn ahora evitaba su mirada. En la cocina, las voces se apagaban en cuanto ella entraba. La chica de la lavandería, que solía pedirle azúcar prestada, se giró rápidamente, murmurando algo sobre no querer problemas. Gregory se encargó de que la tensión creciera. Recorrió los pasillos con pasos medidos, hablándolo bastante fuerte para que todos escucharan. «Los ladrones no pueden esconderse para siempre», decía, lanzando miradas en dirección a Evelyn sin mencionarla por nombre. Su sonrisa se ensanchaba cada vez que un sirviente se movía incómodo o le lanzaba una mirada de recelo. Esa tarde, mientras Evelyn pulía copas de cristal en el comedor, Gregory pasó y dejó caer un billete crujiente de $100 de su bolsillo. Cayó al suelo, justo a sus pies. El resto del personal se detuvo, sus miradas saltando entre ella y el dinero, esperando lo inevitable. Evelyn se agachó, lo recogió con dedos firmes y se le entregó a Gregory sin apartar la mirada de él. «Se le cayó esto, señor», dijo suavemente. Por un instante fugaz, algo brilló en los ojos de Gregory, una mezcla de molestia e incredulidad, pero se recompuso con una risa burlona, arrebatándole el billete de la mano como si nada hubiera pasado. La sala quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Evelyn volvió a su trabajo, sus movimientos tranquilos, medidos. Pero bajo esa calma, un plan ya estaba en marcha. Antes de los pisos de mármol y techos dorados de la mansión de Gregory Arlo, el mundo de Evelyn era mucho más humilde y mucho más pesado. Vivía en un modesto departamento de 2 recámaras en el lado sur de la ciudad, sus paredes llenas de fotos de su hija, que murió demasiado pronto tras una enfermedad repentina, y de sus 2 nietos, a quienes ahora criaba sola. Sus mañanas empezaban antes del amanecer, preparando loncheras y planchando uniformes escolares. Para las 6, ya estaba en el camión rumbo a su primer turno de limpieza. Para la tarde, llevaba 12 horas trabajando y aún llegaba a casa con una sonrisa cálida para los 2 rostros pequeños que la esperaban. Pero su calma ocultaba cicatrices. Con los años, soportó burlas, salarios miserables y miradas frías de empleadores ricos que solo la veían como parte del mobiliario, invisible hasta que les convenía humillarla. Hubo momentos, especialmente cuando las cuentas se acumulaban o la medicina para su nieto parecía inalcanzable, en que la tentación de tomar algo, lo que fuera, la carcomía por dentro. Y ahora, esa promesa estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que nadie esperaba. La mansión estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue de los monitores de seguridad. En una oficina débilmente iluminada, al final del ala este, Gregory se inclinaba sobre un panel de pantallas brillantes, su rostro bañado en una luz azul fría. Detrás de él, 2 de sus empleados de mayor confianza, el mayordomo principal y su jefe de seguridad privado, observaban mientras la silueta de Evelyn aparecía de cámara en cámara. La sonrisa de Gregory se ensanchó cuando la imagen cambió al gran salón. La caja fuerte, enorme, se erguía en la esquina, su puerta aún abierta, con filas de billetes frescos brillando bajo el candelabro. La había reabastecido deliberadamente más temprano, añadiendo más fajos de efectivo e incluso una caja de terciopelo con un collar de diamantes, carnada, pulida y lista. «No va a poder resistirse», murmuró Gregory, casi para sí mismo, tamborileando los dedos contra el escritorio. «Nadie como ella puede hacerlo». En la pantalla, Evelyn se movía en silencio, su postura serena, sus pasos calculados. No llevaba charola ni plumero, solo a sí misma, caminando despacio sobre el mármol. El resplandor del candelabro captó el borde de su colgante, un destello plateado en su cuello. Se detuvo, a centímetros de la caja fuerte abierta. Gregory se inclinó más, respiración contenida. El mayordomo se tensó, sus ojos saltando de Evelyn a Gregory, mientras la tensión llenaba la habitación. En la pantalla, la mano de Evelyn se alzó, sin prisa, sin titubeos, y rozó el borde de la puerta de la caja fuerte. Por un segundo, nadie respiró. Pero lo que hace después hace que todos en esa oficina se inclinen hacia adelante, con la mandíbula apretada. En el monitor, la mano de Evelyn permaneció sobre la caja fuerte solo un instante antes de hacer algo que hizo fruncir el ceño a Gregory.
Sacó de su bolsillo un teléfono pequeño y maltratado. Sin dudarlo, el suave clic de la cámara capturó los fajos de dinero, las cajas de terciopelo e incluso el libro de contabilidad apenas visible, escondido detrás del estante superior. Bajó el teléfono, luego sacó de su bolsillo un cuaderno delgado, de espiral, y comenzó a escribir notas, su letra rápida pero precisa. La mandíbula de Gregory se tensó. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuró, tan cerca de la pantalla que su reflejo se deformó en el vidrio. El mayordomo lo miró con nerviosismo. «¿Quiere que la detenga, señor?». La mano de Gregory se alzó de golpe, ordenando silencio. «No, déjala que se hunda sola. Esto es mejor de lo que imaginé». En la pantalla, Evelyn cerró el cuaderno de golpe, guardó ambos objetos en su delantal. Para sorpresa de todos, hizo algo aún más extraño. Tomó la pesada puerta de la caja fuerte con ambas manos y la cerró de un empujón, con un golpe metálico sordo. No era su trabajo cerrarla. Nadie se lo pidió, y no miró atrás. Dio media vuelta y caminó con calma por el pasillo, sus pasos firmes, su colgante brillando débilmente bajo la luz tenue. Gregory golpeó la mesa con la palma, su rostro enrojecido. «Está tramando algo. Lo siento, y cuando caiga, la voy a destruir». Pero Evelyn no estaba planeando robar. Las fotos y las notas no eran para su beneficio, eran pruebas. Pruebas de los bienes no declarados de Gregory, los libros de contabilidad ocultos detrás del dinero y los millones que había escondido del gobierno por años. No iba a robarle, iba a exponerlo. A la mañana siguiente, la voz de Gregory retumbó por el intercomunicador de la mansión, ordenando a todo el personal que se presentara en el gran salón de inmediato. En cuestión de minutos, una multitud de empleados uniformados llenó el espacio reluciente, susurros rebotando en las paredes de mármol. Evelyn estaba de pie, tranquila, al fondo, con las manos cruzadas al frente, su colgante atrapando la tenue luz de la mañana. Gregory descendió la escalera como un monarca, su traje impecable, su expresión afilada. Caminaba frente al personal reunido, sosteniendo una tableta elegante en una mano, sus dedos tocando la pantalla como si revisara pruebas condenatorias. «Anoche», comenzó, su voz empapada de falsa solemnidad, «uno de nuestros empleados decidió actuar de manera sospechosa, tomando fotos, escribiendo notas, quizá incluso robando documentos confidenciales que solo yo debería ver». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en Evelyn. «Ustedes saben cuánto confío en quienes trabajan para mí, pero la confianza puede romperse». Un murmullo bajo recorrió la multitud. Algunos miraron a Evelyn con lástima, otros con cautela, temerosos de ser asociados con ella. Gregory dio un paso deliberado hacia ella, su sombra alargándose sobre el mármol. «Solo otra mentirosa», escupió. «Te di trabajo, te abrí mis puertas, y así me pagas». Evelyn no se inmutó. Su voz fue suave, pero cada sílaba resonó clara por toda la sala. «¿Estás seguro?», dijo, mirándolo a los ojos, «que quiere terminar esta conversación frente a todos». Los murmullos crecieron hasta convertirse en un murmullo inquieto. Incluso el ceño del mayordomo se frunció mientras la tensión apretaba la sala como una cuerda tensa. La sonrisa de Gregory titubeó, apenas perceptible, porque lo que Evelyn revela después, nadie lo vio venir. La sala quedó en silencio mientras Evelyn lentamente metía la mano en su delantal. Cada mirada siguió su movimiento, esperando billetes robados, quizá una joya que hubiera guardado. La sonrisa de Gregory volvió, como si la victoria ya fuera suya. Pero cuando Evelyn sacó la mano, no era dinero lo que sostenía. Era una carpeta ordenada, llena de copias de documentos, páginas con la firma de Gregory, números de cuentas offshore, libros de sobornos y bienes no declarados meticulosamente catalogados. Avanzó y colocó la carpeta sobre la mesa pulida en el centro del salón, el golpe resonando en el silencio. Su voz, tranquila pero firme, cortó la tensión como un cuchillo. «Estos», dijo, mirando a Gregory a los ojos, «no son míos, son tuyos, y ya están en manos de las autoridades federales». Un jadeo escapó de una de las empleadas. Otra se cubrió la boca, susurrando, «¿Ya los envió?». Incluso el mayordomo, siempre impasible, palideció y dio un paso atrás, su mirada saltando nerviosa entre Gregory y los papeles. La sonrisa confiada de Gregory se derrumbó. Su mandíbula se tensó mientras se acercaba, su voz cayendo en un gruñido. «¿Crees que puedes chantajearme, maldita?». Evelyn lo interrumpió,
su tono aún más frío. No es chantaje, no es amenaza, solo la verdad. Se giró hacia el resto del personal, su expresión tranquila, sus dedos descansando sobre el colgante. Dejó la caja fuerte abierta para atraparme, pero lo que no contó es que su trampa revelaría la podredumbre dentro de sus propias paredes. Un murmullo recorrió el salón, más fuerte esta vez, teñido con algo nuevo, no miedo, sino asombro. Pero la justicia de Evelyn aún no había terminado. Gregory azotó las puertas dobles de su oficina con tal fuerza que los retratos en las paredes vibraron. Se arrancó el saco del traje y lo arrojó a un lado, el sudor oscureciendo el cuello de su camisa. Su teléfono ya estaba pegado a su oído, su voz un susurro ronco mientras ladraba órdenes. «Consígueme a mi abogado». «No», a 3 de ellos. «Y llama al senador Briggs. Dile que necesito un favor. Ahora». Caminaba en círculos frenéticos, tirando de su corbata mientras una llamada tras otra quedaba sin respuesta terminaba con promesas vacías. «Veremos qué podemos hacer, Greg». Era todo lo que escuchaba. Los aliados poderosos que antes se inclinaban a sus caprichos ahora mantenían su distancia, oliendo la sangre en el agua. Fuera de su oficina, el personal, antes silencioso, se amontonaba en las esquinas, murmurando, sus miradas dirigidas hacia la pesada puerta de roble. Los rumores corrían como fuego. «Vienen los federales. Está acabado». ¿Viste su cara? Por primera vez, nadie bajó la voz al hablar de Gregory Arlo. En el salón, a solo unos pasos de pasillo, Evelyn estaba sentada tranquilamente en un sillón de terciopelo, una taza de té de porcelana descansando en sus manos firmes. Su postura era relajada, su rostro sereno. No necesitaba presumir, las paredes de la mansión se estaban derrumbando sin que ella moviera un solo dedo. Momentos después, Gregory irrumpió, el rostro enrojecido y desesperado. Extendía un cheque, la tinta aún fresca. «Tómalo, Ciceo. Haz que esto desaparezca. Nadie tiene que enterarse». Evelyn dejó su taza lentamente, levantando la mirada para encontrarse con la suya, su calma intacta. Pero Evelyn tenía un plan distinto, uno que lo humillaría de la misma manera en que él intentó humillarla. Al mediodía, la tranquila finca se había transformado en caos. Camionetas de noticias se alineaban en la entrada, sus antenas parabólicas apuntando al cielo. Reporteros agolpaban contra las rejas de hierro, cámaras parpadeando, micrófonos en alto, gritando preguntas al aire húmedo. Es cierto que Gregory Arlo escondía millones en cuentas offshore. Los federales están allanando su mansión en este momento. ¿Quién es la empleada que destapó todo? Dentro de los portones, un pequeño podio había sido montado a toda prisa frente a la fuente de la entrada. Evelyn se encontraba ahí, serena y digna con su modesto uniforme, el mismo con el que horas antes había estado fregando pisos. La multitud se calló cuando habló, su voz firme, pausada, inquebrantable. «A veces, no se trata de riqueza o poder», dijo, sus dedos rozando suavemente su colgante. «Se trata de honestidad sobre la avaricia. Y nadie, por más rico que sea, está por encima de eso». Su declaración duró menos de 30 segundos, pero fue suficiente. Los murmullos entre la multitud se convirtieron en vítores, cantos que retumbaban a través de los portones. «Justicia, justicia». El personal doméstico, que antes evitaba su mirada, ahora estaba a su lado, sus ojos fijos en las ventanas cerradas de Gregory. Adentro, Gregory rugía. Su voz retumbaba por los pasillos mientras arremetía contra su equipo de relaciones públicas, golpeando su puño sobre el escritorio de caoba. «Arréglenlo. No me importa cómo. Háganla ver como la villana. Silencienlos a todos». Pero los cantos afuera crecían. Las cámaras eran implacables. Por primera vez, Gregory Arlo era el atrapado, su imperio resquebrajándose bajo el peso de la verdad. Y justo cuando Gregory pensó que no podía empeorar, empeoró. El rugido de motores acercándose silenció los cantos. Una caravana de SUV negros atravesó los portones de hierro forjado, sus ventanas polarizadas brillando bajo el sol de la tarde. Agentes federales con trajes oscuros descendieron. Su sola presencia imponía tensión inmediata. Las cámaras afuera enloquecieron, los reporteros gritando preguntas mientras los agentes atravesaban las enormes puertas de la mansión. Minutos después, Gregory Arlo era arrastrado hacia las escaleras frontales, su traje impecable ahora arrugado, sus muñecas atadas con frías esposas. Las cámaras estallaron en un frenesí de flashes, capturando cada contracción de su mandíbula, cada destello de vergüenza en su pálido rostro. Al otro lado del patio,
Evelyn apareció, sus pasos tranquilos, deliberados. Llevaba la misma charola de plata que había pulido en su primer día, un recordatorio silencioso de cuánto habían cambiado las cosas. No habló, no se regodeó. Su expresión seguía serena, incluso mientras Gregory evitaba su mirada, sus otrora confiados hombros ahora caídos bajo el peso de decenas de ojos y flashes. La multitud afuera coreaba más fuerte, algunos riendo, otros abucheando. Pero Evelyn no se unió. Simplemente caminó junto a Gregory, la charola firme en sus manos, su colgante brillando débilmente bajo el sol. Entonces, justo antes de llegar al auto que la esperaba en la entrada, se detuvo. Lentamente, se giró, acercándose lo suficiente para que solo Gregory pudiera escucharla. Él contuvo el aliento cuando sus ojos tranquilos se fijaron en los suyos. Se inclinó, su voz un susurro suave. No todas las puertas abiertas son una invitación. Algunas son una prueba que fallas al pensar que todos son como tú. Las palabras cortaron más profundo que cualquier humillación pública. La respiración de Gregory se quebró, su rostro contorsionándose al sentir el peso de esa verdad. La trampa que tan cuidadosamente había creado, la caja fuerte abierta, las cámaras ocultas, los susurros destinados a quebrarla, se convirtió en el lazo que lo destruyó. Sus ojos brillaron, no de rabia, sino de algo que no había sentido en años, vergüenza. Las cámaras captaron cada gesto, la tensión de su mandíbula, la forma en que sus orgullosos hombros se desplomaron mientras los agentes federales lo conducían hacia la SUV que lo esperaba. El personal, reunido cerca de las escaleras, permanecía inmóvil. Nadie vitoreó, nadie sonrió. Incluso aquellos que antes murmuraban a espaldas de Evelyn ahora la miraban con algo más cercano a la reverencia. Gregory tropezó ligeramente cuando los agentes lo empujaron hacia adelante, su mirada fija en el suelo. Los cantos afuera de las rejas se hicieron más fuertes, pero todo lo que escuchaba eran las palabras de Evelyn resonando en su mente, una y otra vez. Evelyn se giró, la charola de plata aún perfectamente equilibrada en su mano, y bajó los escalones sin mirar atrás. Gregory Arlo, el hombre que se creía intocable, había sido destruido por la misma mujer a la que intentó humillar. Las calles de la ciudad se sentían distintas cuando Evelyn regresó a casa esa tarde. El aire era más fresco, más tranquilo, el caos de cámaras y multitudes desvaneciéndose con cada paso. Para cuando llegó a su modesto edificio, con sus ladrillos agrietados y su puerta rechinante, era como si hubiera cruzado a otro mundo. Adentro, risas llenaban la pequeña sala. Sus dos nietos, aún con sus uniformes escolares, estaban tirados en el piso, jugando un juego de mesa bajo la tenue luz de una lámpara. Corrieron hacia ella en cuanto la vieron. «¡Abuela!», gritaron, abrazando su cintura. «¡Ya llegaste!». Evelyn sonrió, no la sonrisa cortés y contenida que usaba en el trabajo, sino una real, suave y llena de alivio. Se agachó, abrazándolos fuerte, su calidez borrando la frialdad que había cargado todo el día. Mientras ellos volvían a su juego, Evelyn se dirigió a la diminuta cocina. El zumbido del viejo refrigerador llenaba el silencio. Llevó su mano al pequeño colgante en su cuello, sosteniéndolo suavemente entre sus dedos. El grabado familiar presionaba su piel como un ancla. Su voz fue apenas un susurro, dirigido solo a sí misma y a la memoria del hombre que se lo dio. «Lo logramos», murmuró, no como una jactancia, no como un grito de victoria, sino como un desahogo. La mansión, las cámaras, los abucheos, todo se desvaneció en su memoria mientras Evelyn se sentaba en silencio junto a su ventana esa noche, las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Sus nietos dormían profundamente en la otra habitación, su respiración suave como único sonido. Sus dedos recorrieron el colgante en su cuello, las palabras grabadas ahí resonando más fuerte que nunca. Nunca cambie su integridad por sobrevivir. Y entonces, una voz, no la de ella, sino la del narrador, rompe el silencio. ¿Habrías tomado el dinero? ¿Habrías guardado silencio? ¿O habrías arriesgado todo para hacer lo correcto? La pregunta permanece, no como un juicio, sino como un reto. Gregory Arlo lo tenía todo: poder, riqueza, influencia. Pero al final, todo se derrumbó porque creía que el dinero podía definir a todos, que todos podían ser tentados, comprados o quebrados. Evelyn le demostró que estaba equivocado, no con fuerza ni venganza, sino con algo mucho más inquebrantable: integridad. No mordió el anzuelo. No dejó que su arrogancia la convirtiera en lo que él esperaba. Y por eso, se marchó no solo libre, sino triunfante, no en riqueza, sino en paz. La historia cierra con una nota tranquila,
La voz del narrador suave pero firme. Si la decisión de Evelyn te conmovió, comparte su historia, porque en algún lugar, esta noche, alguien más está siendo puesto a prueba. Y tal vez, solo tal vez, recuerden a Evelyn.